Fechas muy importantes y parece que en esta oportunidad, lo decía recién Ceci, ¿no? Se le va a dar la importancia que realmente lo tiene. Claro, bueno, básicamente lo hablábamos con Cecilia la otra vez por teléfono cuando empezamos a armar la columna. La posibilidad de hacerlo en 3 veces nos da realmente el tiempo para poder ir armando cuestiones y pensando cuestiones con respecto a la batalla y no hacerlo tan a las apuradas, ¿no? Antes de ir a lo puntual de la batalla, 2 cosas les quería comentar. La primera es agradecerles porque hoy hace un año que vine por primera vez, conmemorábamos el cumpleaños de Güemes. ¿No? Claro. Sería como también tu aniversario. Es mi aniversario con el de Güemes. No sé si es muy... Bueno, mira, fecha importante. Mira, sí hay fecha una fecha importante. Bueno, entonces hoy día también conmemoramos, ¿no es cierto?, el natalicio de Güemes, que incluso estaba debatido, y lo hemos charlado el año pasado, si había nacido el 8 o el 7, por esta cuestión de las actas de bautismo, ¿viste?, que se hacían en esa época. Pero bueno, volvamos puntualmente a lo que nos ocupa ahora, que es prepararnos, acercarnos a la batalla de Salta. Básicamente recordatorio nacional con un feriado nacional, fíjate que no es menor y sería muy importante tener en cuenta que es una batalla que es realmente determinante. Y yo pensaba, mientras venía para acá y iba armando esta cuestión de poder armar en 3 momentos, contarles cuestiones de la batalla, armar la clase, la clase multitudinaria, multimedia, pensaba esta cuestión de... Vi unos afiches que pusieron del gobierno de la provincia de Salta que me parecieron muy atinados lo que dice, ¿no? Dice, nuestra historia cambió la historia, ¿no? Porque realmente cuando se habla de la historia nacional y cuando se habla de la historia de la independencia americana, fundamentalmente los hechos que acontecen en Salta, Jujuy y Tucumán son hechos trascendentales. Es decir, la batalla de Salta no es una batalla menor, es una batalla que va a ir a impactar directamente en que pueda seguir sesionando la Asamblea del año 13 y que de alguna manera vaya permitiendo el derrotero que lleve a 1816. Esa es la importancia, ¿no?, de esta batalla. No es menor. Lamentablemente, como ustedes comentaban, bueno, por única vez, en este momento, por primera vez, se le va a dar un reconocimiento nacional. A veces medimos la historia, los argentinos estamos acostumbrados a medir la historia en función de los feriados, ¿no? Claro. Los feriados nacionales o provinciales. Sí, y bueno, el año pasado, que ha sido el año del General Belgrano, se han dado feriados nacionales casi todas las fechas relacionadas. Yo incluso pensaba, ¿por qué no se había dado el 23 de agosto? Más allá de las bromas que uno pueda hacer con estas rivalidades culturales que hay con Jujuy y demás. Yo pensaba, ¿no?, el 23 de agosto también ha sido un momento histórico en el que se inicia ese famoso éxodo jujeño que tiene que ver con la estrategia belgraniana y todo este momento de la guerra por la independencia. Lo importante es tener en cuenta que no se estaba luchando por defender Salta y Jujuy, ni siquiera Tucumán cuando se produce la batalla de Tucumán, se estaba hablando de la independencia americana. Y ese es el significado de esta batalla, ¿no? Una batalla que ya lo vamos a ir analizando en las próximas columnas, tiene toda una cuestión estratégica muy interesante, aportada por los propios salteños, pero que fundamentalmente tiene este valor histórico y en su momento geopolítico y político, que es permitir el desarrollo del proyecto de independencia que se había recuperado, que se va a concretar en 1810. ¿Por qué digo se había recuperado? Luego de la caída de Moreno y su posterior muerte, todo el proyecto revolucionario había caído en un letargo. El primer triunvirato, con Bernardino Rivadavia a la cabeza, había apocado, si se quiere, había apagado, por así decirlo, los proyectos más revolucionarios e independentistas, y con la llegada posteriori de San Martín y la conformación de la Logia Lautaro se recupera esto. Esa logia y el segundo triunvirato son quienes convocan a la Asamblea del año 13. Por lo tanto, que se haya triunfado en su momento en Tucumán y fundamentalmente el triunfo en Salta, son 2 triunfos que van a poner en evidencia la posibilidad de seguir con esos proyectos y van a fortalecer a la Asamblea del año 13. O sea que la batalla de Salta no es una batalla menor, como ha quedado un poco, se lo ha dejado prácticamente reducido, ¿no? En segundo plano. ¿Y qué rol tenía la Asamblea del año 13? Bueno, ¿Cuál es el rol que cumplía? A ver, es una asamblea que hemos tenido, ¿no es cierto?, el feriado conmemorativo hace muy poquitos días, que se inicia realmente con proyectos de mucha índole, con grandes ideas. Lamentablemente no las va a llegar a concretar porque no se van a concretar, pero es una asamblea general que pretende la declaración de la independencia y la sanción de una constitución. Cuestiones no se cumplen. Hay derechos, ¿no?, que se establecen. Se establecen derechos, muy importante, la famosa libertad de vientre y la abolición de la esclavitud, que todos recordamos cuando íbamos a la escuela, que nos hacían estudiar eso, y era como esa imagen del negrito que cruzaba de Brasil a la Argentina y era libre, ¿no? Es muy importante eso. Bueno, se van a abolir las torturas,
ya se van a empezar a establecer los símbolos patrios, ¿no? Esta cuestión de reconocer la bandera que antes había sido rechazada por el triunvirato, la Asamblea la va a reconocer, y otras cuestiones también que no van a ser de fondo, como en un principio había pretendido la Asamblea, pero que sí van a dar forma. Es el espíritu de la logia. Bueno, evidentemente hay, por así decirlo, fuerzas que son tanto nacionales como internacionales, porque acá no nos olvidemos que Inglaterra va a estar muy presente en la historia argentina y latinoamericana, y que van a frenar esos proyectos de la Asamblea, pero que de alguna manera algo de eso va a quedar, el espíritu va a quedar, y la batalla de Salta de alguna manera permite que se siga sesionando, porque si ustedes, a ver, hay un programa muy lindo en Canal Encuentro que dice, ¿qué hubiera pasado si? ¿No? Y dice, si no lo hubieran matado a Quiroga, si no hubieran muerto tal, bueno, digamos, ¿qué hubiera pasado si lo vencían a Belgrano en Tucumán? Los realistas seguían avanzando, ubiquémonos en una geografía muy básica, seguían avanzando hacia el sur y llegaban a Buenos Aires. Claro. ¿No? Los españoles, los realistas, les llamamos en historia, avanzaban hacia Buenos Aires y desmantelaban, desarmaban todo este proyecto. Fíjense cuál es la importancia, ¿no? La batalla de Salta, que es consecutiva de la batalla de Tucumán, tiene que ver con poder repelerlos a los españoles hasta el Alto Perú, hoy llamado Bolivia, y poder de alguna manera mantener a salvo el proyecto que se estaba llevando a cabo, en este caso, la Asamblea Reunida en Buenos Aires. Fíjense, esa es un poco la importancia. Por eso, vuelvo a repetir y vuelvo al principio. Este afiche del gobierno de Salta dice, nuestra historia cambió la historia. Realmente, ¿no? La historia de Salta no es la historia de Salta, la historia regional o, por así decirlo, la historia del manual de cuarto grado, sino que realmente es una historia que ha aportado y que ha cambiado la historia latinoamericana. No se le ha dado todavía la importancia del lugar. Recién decíamos el cumpleaños de Güemes, seguimos un poco dejándolo también a Güemes en ese lugar secundario. Yo espero el 2015 a ver qué pasa cuando se recuerde los 200 años del gobierno de Güemes y toda la gesta güemesiana, qué pasará en el 2021, ¿no? Con la muerte de Güemes. Pienso en esta función de que a veces toda la historia se reduce a los feriados y a esas conmemoraciones. ¿No? Parece. Bueno, figuras importantes en estas fechas, ¿no? Hablamos de Belgrano como estratega, ¿no? A pesar de no ser militar. No ser militar, muy ayudado por los salteños. Ahí va a aparecer el chocolate Saravia, ¿no? Esta familia salteña que va a aportar mucho, y ya vamos a contar algunas estrategias que hace Saravia en su momento para poder espiarlos un poco a los españoles, y Pío Tristán es el otro personaje, digamos el antihéroe para nosotros los argentinos y los americanos, porque era el jefe de los españoles, y que había sido compañero de Belgrano en su formación académica mientras estaba en España, ¿no? Se conocen ellos. Bueno, y también están las otras cuestiones que no tiene que ver directamente con lo militar, sino que tiene que ver con la vida personal de Belgrano, donde hay algunas mujeres dando vuelta también en este momento, después de la batalla de Tucumán fundamentalmente, mientras él se permanece en Tucumán, pero fundamentalmente creo que más allá del personaje único y del personaje héroe que es Belgrano y que a mí me gusta que sea un héroe de la patria Belgrano, me parece que es importante el personaje colectivo en todo este proceso, ¿no? El pueblo, en su momento el pueblo jujeño, el pueblo salteño, el pueblo tucumano, que acompañan todo el proceso, y en este caso yo no nombro al chocolate Saravia como uno de los jefes militares que lo acompaña, pero me parece que el personaje colectivo, el pueblo que acompaña, que ayuda a estas milicias formadas con criollos, con descendientes de aborígenes y demás, también es importante. Laurita, ¿puede ser que estén cambiando también un poquito las miradas, la visión que tenemos con respecto a los diferentes hechos de la historia? Afortunadamente, y en esto reconozco que mucho tiene que ver los medios y demás, hay una enorme divulgación, ¿no? Entonces, a ver, hace rato ustedes decían, ¿quién nos trae la verdad? María Laura trae la verdad. Bueno, yo traigo una verdad que es mi verdad histórica. Me acuerdo que siempre decíamos cuando estudiábamos historia, hay tantas verdades como historiadores haya. Lo importante es que se debata, que se hable, más allá de los claustros, ¿no? Más allá de que yo haya estudiado historia y que yo con mis colegas pueda hablar de historia, me parece que sí hay un cambio de mirada, pero fundamentalmente hay una amplitud de mirada. Es decir, con los medios se está divulgando, entonces se instala el debate. Sí. Y eso es importante. Esto que yo decía, Canal Encuentro, ¿no? No es una propaganda oficialista, es importante que se debata, claro, que los chicos vean, que los chicos se enteren, ¿no? De hecho, se terminó de constituir lo que es este centro de revisionismo histórico que depende del gobierno nacional, fue muy polémico, ¿no? Sí. De hecho, tiene ya como destinado el presupuesto que va a estar manejando. O'Donnell está frente de este centro de revisionismo. ¿Qué opinas de esto? A mí, a ver, yo puedo tener diferencias, discrepancias con O'Donnell, con Felipe Piña, que son los que están al frente de...
pero yo tengo que reconocerle como profe, porque antes que nada yo soy profe de historia y aunque ahora no hago docencia hace un tiempo con los chicos del secundario, yo trabajé mucho tiempo con los chicos del secundario, y que a un chico del secundario venga y me comente, profe, yo vi un documental porque había un señor que... Yo me tengo que sacar el sombrero. Ya está bueno. Ahora, todo el otro debate político, si tienen el presupuesto, si no tienen el presupuesto, si van a ir haciendo las charlas o no van a ir haciendo las charlas, a mí me parece que es otra la cuestión. No, pero rever todo lo A mí me parece sumamente interesante. Suma. Sí, todo suma. Incluso las diferentes fuentes. A veces los chicos me preguntan, profe, porque yo tengo un libro en mi casa, tráelo, porque suma. Yo no voy a entrar en la discrepancia. A ver, el debate historiográfico lo hago con mis colegas. El resto, para la gente, lo importante es que la gente se vaya enterando. Y si se puede debatir historiográficamente desde diferentes posturas, es muy bueno. Pero que la gente se empiece a enterar, por lo menos de algunas cuestiones, es interesante. Que la gente hable de historia como una herramienta de pensamiento, no como una herramienta de debate, un debate, digo, vacío, ¿no? El debate que sea interesante, sí. No la pelea vacía, sino el debate interesante y que sea una herramienta de pensamiento. Y me parece que este centro de revisionismo, más allá de quién esté a cargo, ya es un paso, ya es interesante. Laurita, la semana que viene hablamos en detalle, así, con lujo de detalle, de la batalla del 20. Dale. ¿Qué es lo que pasó? ¿Cómo se dio? ¿Cómo comenzó toda esta historia? Y por qué es importante tenerla en cuenta. Te agradecemos de corazón que estés